Cuando eres uno de los inventores más famosos de la era del Renacimiento y uno de tus inventos es un helicóptero, parece extraño que tu creación más duradera sea una pequeña pintura. Pero por otra parte, la Mona Lisa es posiblemente la obra de arte más famosa y popular de la historia. La cuestión es, ¿quién es exactamente la Mona Lisa? ¿Quién era? ¿Era solo una dama de Vinci, evocada por su considerable imaginación? ¿O era una mujer real que de alguna manera podía usar esa misteriosa sonrisa por el tiempo que le tomó pasar para una pintura entera? Y si es así, ¿cómo lidió con los calambres de la cara? ¿O era, como nos dicen que sospechan algunos investigadores, simplemente un autorretrato sigiloso del mismo Leonardo? El mundo necesita saber quién era ella. Pues eso y mucho más te lo traemos aquí en 007 Ni Videos, tu mejor opción. Y una vez más te damos gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Y te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. Y también que compartas y te suscribas aquí al canal. Y una vez más, gracias por preferirnos. Si bien se señala o especula que la Mona Lisa era una fusión de varias mujeres, ninguna de las teorías es la respuesta más probable a la verdadera identidad de la dama. Generalmente se cree que la Mona Lisa era el retrato de Lisa Girardini, una mujer noble italiana que estaba casada con un comerciante llamado Francesco de Giocondo. Esto, por cierto, explica el nombre alternativo de la pintura, la Gioconda. Sin embargo, incluso en el Museo del Louvre, admiten que básicamente todo lo demás sobre la pintura es completamente misterioso. Los mismos del museo lo admiten. Sabemos que Da Vinci comenzaría a pintarlo en Florencia alrededor de 1503, pero nadie sabe realmente quién lo encargó dicho retrato o por qué lo llevó con él durante años sin envolverlo y entregarlo a su legítimo propietario. Tal vez las respuestas están ocultas detrás de esa sonrisa enigmática. Pero ¿quién era Lisa Girardini? Lisa nacería en Florencia un 15 de junio de 1479, en el seno de una familia noble. Sus padres se llamaban Antonio María Dinoldo Girardini y Lucrecia del Caccia. Lisa era la mayor de 7 hermanos. Cuando Lisa tuvo 15 años, se casó con un mercader de tejidos llamado Francesco di Bartolomeo del Gioconda. Por la escasa dote que otorgó Lisa al matrimonio, es probable que ambos contrayesen matrimonio. Se casaran por amor y no por razones económicas, como sucedía a menudo en la época. Francesco y Lisa se instalaron en una casa en la Vía della Stufa de Florencia, donde crearon un hogar y tuvieron 5 hijos, a los que Lisa crió junto a Bartolomeo, hijo de su esposo, y un anterior matrimonio. La familia vivió de manera holgada gracias a los negocios de Francesco y a su ascenso en distintos puestos políticos dentro del gobierno de Florencia. Francesco del Giocondo partiría en el año 1538, dejando a Lisa una herencia suficiente para vivir holgada y tranquilamente. También en fecha controvertida, 1542, Lisa se habría trasladado en los últimos tiempos de su vida al convento de Santa Úrsula de Florencia junto a su hija Ludovica, quien se haría cargo de su madre hasta que ella partió. Un rostro que ha durado siglos, pero ¿de quién? ¿Por qué es tan importante que tuvo esa mujer en ese rostro, esa sonrisa fingida?
La fama de Lisa Girardini no fue tanto por su propia vida, pues fue una dama más de clase media de Florencia, como muchas, sino por haber sido supuestamente la modelo de uno de los cuadros más famosos de la historia del arte, como defienden algunos expertos. Durante siglos, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el retrato de una misteriosa dama, provoca encendidos debates sobre quién era aquella extraña mujer de rasgos andróginos e indeterminados. Así que para el año 2005, el descubrimiento de una breve nota al margen de un libro hizo creer a muchos que Lisa era, en efecto, la Mona Lisa. El libro se encontraba en la biblioteca de la Universidad de Heidelberg y la nota de Agostino Vespucci decía así: Leonardo se encuentra trabajando en 3 obras pictóricas, incluyendo el retrato de Lisa Girardini. Sin embargo, estudios recientes demostrarían, sí, desmontaron esa teoría. El historiador Silvano Benchiete se empeñó hace algún tiempo en sacar a flote algunas de las cuestiones de Lisa Girardini, con la intención de vincular su rostro al del cuadro de Leonardo. La arqueóloga Cristina Kilgrove criticó duramente todas esas cuestiones, a pesar de que haya quien se empeñe en ponerle nombre y apellido a uno de los cuadros más recreados de la historia del arte. En palabras más, palabras menos, nunca se sabrá quizá qué rostro era realmente o de quién la Mona Lisa. Y aquí están algunas razones que la hacen tan famosa a esta pintura. Ustedes en este momento se preguntarán: Ernie, ¿te volviste un crítico de arte experto? Y yo les diré que sí. Bueno, escúchenme bien, sentaditos y quietos. Primero, el realismo extremo de Leonardo da Vinci al usar métodos matemáticos para medir las proporciones humanas. Son casi exactas. Es algo increíble y es una de las razones por lo cual esta pintura es tan famosa. Segundo punto, la técnica única del esfumato, que también transmite un realismo muy avanzado para la época. Recuerden que era a comienzos del año 1500. Tercer punto, la revolución que generó en las dimensiones y en las formas de retratar, considerada la base de todos los retratos occidentales. Cuarto, la suma de los misterios de la pintura, desde la identidad de la modelo hasta el por qué Leonardo da Vinci nunca entregó dicho encargo, sino que lo guardó, lo cuidó y lo hizo, que es lo más increíble, lo hizo y no lo entregó. ¿Por qué? Sus características. Bueno, desde el punto de vista de la composición, la Mona Lisa es un retrato de medio cuerpo o de 3/4, según los artistas pintores. Vaya, Ernie. Sobre un paisaje que se divide en 2 atmósferas, una más fría, o sea la superior, y otra más cálida, con colores terrosos, la inferior. La postura de la mujer, óigase bien, deriva de la pirámide usada para representar a las Madonas sentadas, es decir que se trata de una geometrización triangular. ¿Cómo les quedó el ojo? Sus manos cruzan forma a la base de la forma piramidal. Sí, así como lo oyen, parece una pirámide. La luz aplicada al pecho y al cuello de la misma aplicada en las manos. O sea, la misma luz que le da al pecho le da a las manos y le da al cuello. El centro del cuadro es el pecho
y está alineado con el ojo izquierdo. Obsérvenla bien. Los dedos de la mano derecha también están alineados con el ojo izquierdo. Esto acentúa la presencia del personaje en la composición. Oigan otra característica. Oído. Su brazo izquierdo está cómodamente apoyado en el brazo del sillón y está cruzado por el brazo derecho. La posición de los brazos junto con el del sillón transmiten una distancia entre ella y el espectador. Otra característica. La cabeza está cubierta por un velo que simboliza la castidad, frecuente en los retratos de esposas de la época. También se atribuye el uso de este tipo de velo a las mujeres que estaban en periodo de maternidad. No presenta joyas ni signos particulares de ostentación económico o de poder. Y una más, la postura de la Mona Lisa indica serenidad y junto con la mirada de soslayo, pero directa hacia el espectador, muestra el dominio de los sentimientos, cosa que normalmente no se atribuía a una mujer en aquel entonces. El rostro no tiene cejas. La expresión de la mujer en el cuadro es enigmática o ambigua. Esto se debe a que la mirada, el cuerpo y las manos están dirigidas a ángulos sutilmente diferentes, sumados a la ilusión que crea la técnica del esfumato. Otra característica es que en el borde izquierdo de la pintura se ve la base de una columna, insinuando que la mujer está sentada en una galería de arte. El paisaje en segundo plano está pintado con una perspectiva aérea. El azul humoso y la perspectiva poco clara y difusa de la ala compositora, una mayor profundidad. El paisaje de fondo muestra un cierto desequilibrio, ya que crea la ilusión de un paisaje que se divide en dos. Sin embargo, no existe una continuidad entre ambos. Pareciera que no hubiera correspondencia en términos de altura y líneas. El cuadro La Gioconda está realizado en pinturas al óleo sobre madera. Leonardo da Vinci aplicó en él técnica del esfumato. Este consiste en superponer varias capas de pintura delicadas para suavizar o diluir los contornos de la figura y lograr la sensación de naturalidad y volumen, lo que permite percibir que las figuras se integran al resto de la composición. Gracias al esfumato, Leonardo consiguió perfeccionar las perspectivas tridimensionales. Leonardo usa la técnica del esfumato para mostrar cómo la luz rebota de las superficies curvas, especialmente de la piel, dejándola lisa, suave y natural. La explicación sobre el misterio de la sonrisa y la mirada de la Mona Lisa deriva precisamente de la técnica del esfumato y la naturaleza de la visión humana. En efecto, la visión directa del ser humano se enfoca en los detalles, pero no en las sombras. En cambio, la visión periférica distingue más las sombras que los detalles. Al mirar la Mona Lisa desde diferentes perspectivas, las capas finas y difuminadas de las técnicas del esfumato hacen que de frente se vea una sonrisa casi inadvertida en comparación con la misteriosa sonrisa que aparece cuando se la ve de lado. Esto sucede porque de lado se proyecta más volumen a causa de las sombras creadas por las finas capas. O sea, ustedes en este momento se estarán preguntando: oye Ernie, quizá ahora sí tienes razón. Y yo te diría, o más bien te invitaría, a que vayas al Museo del Louvre en París y la mires de lado. Porque una cosa es lo que tú veas en internet enfrente de una pantalla de computadora, que se ve el cuadro así de frente. Pero si la miras de ladito en el propio museo, te darás cuenta de la realidad.
Estos son algunos datos curiosos que tú no conocías. Parece que la popularidad de la Mona Lisa es de atribución relativamente reciente, sí, así como lo oyen, que desde el año 1911 para acá se ha hecho más popular, porque del año 1911 hacia atrás no era tanto. Y esa atribución relativa reciente a la popularidad, entre comillas reciente, fue catapultada por el robo que cometió Vincenzo Perugia, un empleado del Museo del Louvre, el 21 de agosto del año 1911. De hecho, el robo solo fue notado 24 horas después, lo cual quiere decir que la pieza no recibió una atención especial de seguridad en aquel entonces. ¡Algo claro! El robo de la Mona Lisa fue verdaderamente escandaloso, tanto por lo sorpresivo del hurto como por el tratamiento de la investigación, que puso bajo sospecha a dos grandes figuras públicas del momento, los jóvenes Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso. Apollinaire de hecho estuvo detenido una semana por averiguaciones y tras 2 años de investigaciones las autoridades dieron con el paradero de Perugia, quien había tratado de venderlo a Alfredo Gehry, entonces director de una galería en Florencia, pero no pudo. El robo de la Mona Lisa no solo puso a la pieza en la mira del mundo, también influyó en la valoración de las otras versiones del retrato, elaboradas por Leonardo, o una de ellas. Nos referimos puntualmente a la ya mencionada Mona Lisa de Ilsenworth, cuya existencia solo se descubrió después del hurto. La tardía aparición de esta pieza en lienzos sembró sospechas sobre su procedencia. Según la publicación británica New Scientist, en base a los estudios de la Universidad de Ámsterdam, la sonrisa de la Mona Lisa está compuesta de las siguientes emociones. Un 83% se debe a la felicidad, un 9% es sentimiento de disgusto, un 6% de miedo y un 2% de enojo. El estudio está basado en el análisis de la expresión por un programa informático diseñado por dicha universidad que evalúa emociones interpretando los gestos de la cara. Y por último, la pintura nunca le perteneció a la familia Gioconda. Es la última gran obra de Leonardo y de hecho estuvo retocándola hasta sus últimos días, llevándole 4 años completar el proyecto. A posteriori se sabe que perteneció al amigo y mecenas de Leonardo da Vinci, el rey Francisco I de Francia, y más tarde a Napoleón, sin pertenecer a ninguno en ningún momento de la familia Gioconda. ¿Por qué? No se sabe. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide compartir, suscribirte y darle like.